Y el país integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento estamos con el abogado Mauricio Alarcón para conocer cuál sería la situación o el contexto para el Ecuador cuando la vicepresidenta Verónica Abad asuma la presidencia una vez que el presidente Daniel Noboa pida licencia para su candidatura a las elecciones 2025. En este momento estamos con Mauricio. ¿Cómo está? Mucho gusto, Mauricio. Muchas gracias, buen día, un gusto. Igualmente. Mauricio, cuéntenos un poco, que quisiéramos tener un contexto de cómo sería el panorama para el país cuando la vicepresidenta pues asuma el poder como presidenta de la República. Creo, Nicole, que hay un punto de partida importante que mencionarle a nuestra audiencia, el hecho de que se han dado muchos mitos en torno a lo que dice la Constitución, lo que dice el Código de la Democracia en este tema. Creo que el primero es Daniel Noboa está obligado a pedir licencia solo por el tiempo que dure la campaña electoral. Esto es desde inicios de enero hasta inicios de febrero y, por supuesto, si hay una segunda vuelta, durante el tiempo que se establezca para ese periodo. Al ser esta una ausencia temporal, quien debe asumir temporalmente la presidencia de la República es quien ocupa la vicepresidencia, que hasta el día de hoy sigue siendo la señora Verónica Abad. No hay forma en que quien esté en la presidencia de la Asamblea o en que un ministro de Estado asuma temporalmente la presidencia. La Constitución es clara. Y finalmente, el hecho de que la vicepresidenta, por decreto ejecutivo en este momento, esté ocupando funciones fuera del país, no le quita su condición de vicepresidenta, con lo cual, al darse la licencia, si ella sigue ostentando esa dignidad y ese cargo, deberá venir al país, asumir el mando de la función ejecutiva y gobernar durante esas semanas para los ecuatorianos. Ahora, respecto al tema, yo creo que hay que simplemente hacer un poco de historia, revisar lo que fue la campaña electoral del año pasado, revisar pronunciamientos que ha tenido la señora Abad y también considerar la crisis y la pugna que se ha dado entre Noboa y Abad durante los últimos meses para darnos cuenta lo que sería un eventual gobierno en sus manos. Posiciones diametralmente opuestas a las que hemos visto en este tiempo, incluso es probable, porque no hay limitación alguna al respecto, reversión de medidas tomadas por Daniel Noboa y, por supuesto, diría yo, una fortaleza o fortalecimiento de esa pugna que durante todo este tiempo nos ha traído consecuencias nefastas como país y somos nosotros los que hemos terminado por pagar los platos rotos en el tema. Algo que le preocupa al gobierno es que cuando la vicepresidenta asuma el cargo, se pueda dar tal vez repercusiones a lo que ya ha hecho el presidente Daniel Noboa en cuanto a decretos o leyes o todo el trabajo que él ha realizado durante estos meses. ¿Cómo se ve el panorama? ¿Será posible que la vicepresidenta pueda hacer, derogar los decretos, cómo sería esa acción de la vicepresidenta? Lo que dice la Constitución es que Abad asume temporalmente la presidencia de la República ante la licencia de Noboa, sin límites, con las atribuciones y competencias que para el cargo de presidente establece la Constitución. ¿Puede Abad derogar decretos de Daniel Noboa? Por supuesto que sí. ¿Puede emitir decretos propios? Claro. ¿Puede cambiar el gabinete? Indiscutiblemente. ¿Puede revertir medidas que Daniel Noboa ha tomado ya y que podría incluso recuperarlas una vez que termine su licencia? Por supuesto que sí. No hay limitación en cuanto a atribuciones y funciones para quien asuma temporalmente, provisionalmente la presidencia de la República. Así es que eso también es algo que hay que tener en cuenta. Insisto, no sobre la base de una especulación o sobre la base de un análisis subjetivo, sino sobre la base de lo que dice nuestra norma suprema, que es la Constitución. Y también el contexto, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta, como usted lo señalaba, esta pugna de poderes que existe entre ambos, entre este binomio. ¿Podría también perjudicar a la ciudadanía con las decisiones que tome el presidente, que tome la vicepresidenta? ¿Podría perjudicarse Abad a sí mismo? ¿Podría, en su afán de perjudicar a Noboa, perjudicarnos a todos los ecuatorianos? ¿O podría no pasar absolutamente nada? Yo creo que en ese sentido hay que basarnos en el panorama actual, en quienes ocupan actualmente los cargos, en lo que dice la Constitución y esperar a ver que ante la inestabilidad que reina en este país, en el que cualquier institución puede intervenir en cualquier momento, ver qué sucede durante la semana. Incluso diría yo, durante los próximos meses. No nos olvidemos que la licencia de Noboa se activaría
a inicios del 2025. Aún restan poco más de 4 meses para llegar a esa fecha y durante ese tiempo cualquier cosa puede pasar. Ahora, centrémonos un poquito más en el, digamos, tema legal o los procesos legales que actualmente está enfrentando la vicepresidenta. Por ejemplo, uno de ellos es la denuncia que puso el consejero de Participación Ciudadana, Esteban Guarderas, por un presunto, digamos, presuntas ilegalidades en cuanto al tema electoral cuando la vicepresidenta estaba postulándose para la alcaldía de Cuenca. Esta situación, si es que se llega a dar el proceso, se llega a comprobar que hubo esta infracción electoral, ¿le perjudicaría a la vicepresidenta para poder asumir el cargo? Incluso podría llegar en la base de la suspensión de sus derechos a perder su condición de vicepresidenta. Yo creo que hay que estar muy atentos de lo que sucede al interior del Tribunal Contencioso Electoral. No nos olvidemos que por algo se produjo hace muy poco tiempo esa pugna, esa destitución ilegal de Fernando Muñoz en la presidencia y esas acciones en las que lo que se busca principalmente es tener control, tener mayoría. Yo creo que es principalmente por los procesos que se lleva a cabo. Así es que puede pasar, como dije hace un momento, cualquier cosa, precisamente sobre esa denuncia. Aunque incluso la vicepresidenta Abad, no nos olvidemos, formaba parte o forma parte aún de una investigación que realiza la Fiscalía a propósito de acciones de su hijo. En cuanto a tramitación de cargos públicos y algunos temas, no ha sido vinculada formalmente porque, como manda la Constitución, la autorización pasa primero por la Asamblea y la Asamblea no autorizó llevar a cabo el proceso, pero hasta ahí salta el nombre de la vicepresidenta, ¿no? Como digo, en este punto creo que hay que ser conscientes de que la norma es clara, pero políticamente hablando cualquier cosa puede pasar. Y si es que dentro de este panorama se llega a dar que la vicepresidenta enfrente toda esta situación y no pueda posicionarse como presidenta, ¿existe también la posibilidad dentro de la Constitución de que alguno de sus ministros ocupe ese lugar? Excelente pregunta, porque eso es parte de los mitos que hay que eliminar del imaginario ecuatoriano. Si por la acción en el Tribunal Contencioso Electoral la señora Verónica Abad pierde su condición de vicepresidenta de la República, el presidente Daniel Noboa tiene la obligación de manera inmediata de remitir a la Asamblea Nacional una terna que ahora por la alternabilidad y la paridad de género deberá ser integrada totalmente por mujeres. 3 nombres de mujeres que deberán ser elegidos por la Asamblea Nacional, esos nombres, uno de ellos para ocupar el cargo de vicepresidenta de la República por el mandato que resta hasta el 24 de mayo de 2025. En esta lógica y frente a estos hechos, no hay forma en que la presidencia de la República ni pueda ser encargada a un ministro de Estado ni ocupada por quien esté al frente de la Asamblea Nacional. La Constitución y la ley son muy claras al respecto y no tenemos que en este momento jugar a especulaciones que no tienen sentido. También existe, digamos, esta situación, esta pugna que decíamos entre ambos, en donde la vicepresidenta pues colocó esta denuncia de violencia política de género en contra del presidente y de otros ministros. Esta situación lo que ella estaba pidiendo es que se destituya al presidente. Si es que esto se llega a dar, existe tal vez digamos, la posibilidad de que la vicepresidenta ahí sí sea netamente su responsabilidad para asumir el cargo. ¿Cómo se daría esta situación si es que se comprueba la denuncia? El punto de partida, Nicole, es dejar muy claro que el Tribunal Contencioso Electoral directamente no destituye al presidente de la República. Eso es algo que debemos también tener totalmente claro, no caer en esos juegos, en esas especulaciones o esos mensajes propios de la desinformación que en época electoral además arremete con mucho más fuerza. Así es que sí, puede prosperar esa denuncia, se ha pedido una aclaración, hay que ver si es que la defensa de la señora Abad en este caso ha procedido conforme lo ha solicitado el Tribunal Contencioso Electoral y esperar a que se resuelva. No nos olvidemos que sí, efectivamente hay antecedentes del Tribunal Contencioso Electoral, quitándose de en medio autoridades, principalmente de gobiernos locales, frente a casos de violencia política de género. Ahora hay que ver si es que este tiene un fin similar, pero lo cierto es que los ecuatorianos hemos terminado pagando los platos rotos de una pugna infantil entre 2 personas que deberían solucionar sus problemas personales como adultos y no a costa ni de la gestión pública ni del Estado, mucho menos de los ecuatorianos.
El presidente Daniel Noboa también señaló que esta denuncia que puso la vicepresidenta es un intento de golpe de Estado. ¿Se lo consideraría así? ¿Qué es lo que tendría que comprobarse para que se considere como un golpe de Estado? Las narrativas que comunicacionalmente se intentan posicionar desde el Ejecutivo no deben influir en la norma, ni en su aplicación, ni en su juzgamiento. Un hashtag en redes sociales, la transmisión de mensajes desde los distintos ministerios por parte de las autoridades debe quedar ahí como parte de una campaña comunicacional similar a la que cualquiera de nosotros puede hacer. Hablar de un intento de golpe de Estado no solo que es irresponsable frente a lo que atraviesa el país respecto de su crisis democrática, sino también de cara a lo que estamos ya viviendo, que es un proceso electoral en el que el presidente está optando nuevamente por el cargo. Entonces, dejémoslo ahí como una narrativa dentro de una estrategia comunicacional que no debe trascender. Acá, cuando la gente activa la norma, si es que lo hace en un marco de Estado de Derecho frente a instituciones y autoridades independientes, no hay razón alguna para temer la configuración de un golpe de Estado. Para finalizar, Mauricio, nos gustaría también tener un contexto en cuanto a la ciudadanía. ¿Será que la ciudadanía ha desconfiado o se ha ganado, digamos, un poco más de desconfianza hacia el gobierno del presidente Daniel Noboa con esta pugna, con estos conflictos internos dentro de su gobierno? Yo creo que es indudable porque la ciudadanía no come cuentos. Los ecuatorianos sabemos perfectamente bien discernir entre lo que está bien y lo que está mal, sí, sobre la base de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestra ética individual, pero no nos gusta la pugna, no nos gusta la forma en la que se está manejando el tema y eso en alguna medida sí ha influido en la credibilidad y la confianza, yo diría, no solo de Daniel Noboa, sino del gobierno nacional. No nos olvidemos que la pugna tiene otros actores, además del presidente de la República. Tú tienes a una asesora presidencial precandidata para la Asamblea de por medio, a un viceministro precandidato a la Asamblea de por medio y a otros actores que indirectamente, como el consejero Guarderas, también le están haciendo el juego al presidente de la República. De nuevo, creo que la ciudadanía es lo suficientemente inteligente para poner cada pieza en el lugar que corresponde y sacar sus propias conclusiones. Perfecto, Mauricio. Muchísimas gracias. En este momento, compañeros, como estábamos escuchando al abogado Mauricio Chacón, acerca de esta situación o del contexto para el Ecuador cuando la vicepresidenta Verónica Abad asuma la presidencia una vez que el presidente Daniel Noboa mantenga su licencia para las candidaturas ante las elecciones presidenciales de 2025. Tal cual como lo señaló el abogado, hay que esperar a ver cómo se dan los procesos legales que también está enfrentando la vicepresidenta Verónica Abad para poder contextualizar esta situación de asumir el poder ante la presidencia. Y también hay que estar, digamos, pendientes de esta situación y tomar en cuenta que según la Constitución hay que hacer, obviamente, un análisis sobre este tema, ya que constitucionalmente la vicepresidenta es quien debería asumir la presidencia de la República. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.